A pesar de que pasa del medio siglo, siguen llamándole con el diminutivo con el que triunfó en los 80. Dolido por la hipocresía de los de su gremio, se arrepiente de haber dado la cara en la lucha por los derechos de autor. Esta noche se enfrenta a 12 mujeres sin piedad. Si decimos Juan Ramón Martínez Márquez, puede que pocos le conozcan, pero si decimos Ramoncín, la cosa cambia. Este madrileño del barrio de Vallecas saltó al estrellato precisamente por ser poco discreto. En los años 70 revolucionó el panorama musical español, no solo por su provocativa estética, sino por las descaradas letras de sus canciones. En plena transición aparecieron temas míticos como Marica de Terciopelo o El Rey del Pollo, apodo que le ha seguido hasta el momento. Os llevaré a mi casa. Ramoncín consigue colocarse en la cresta de la ola y a su primer disco le siguen otros tantos. Los 80 se convierten en una época difícil para el cantante, entre otros motivos por los constantes cambios de sello discográfico, pero aún así no desiste y decide reinventarse. Es cuando se lanza a la conquista de la pequeña pantalla y hasta hoy nunca ha dejado de salir en los medios, amado por algunos y odiado por muchos otros. No le faltan anécdotas y mucho menos manchas negras en su expediente. Conocido por todos fue la polémica en la que se vio envuelto por ser miembro de la cúpula de las GAE y su inolvidable versión de Nirvana en directo. Por suerte para todos, ha cambiado su estética, pero no tanto su físico, que parece haber hecho un pacto con el diablo o, sin ir más lejos, con su cirujano. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo, antes de empezar, quería preguntarte, José Ramón Julio, Yo me llamo José Ramón Julio Márquez Martínez. Siempre ha habido una confusión. Eso es un problema de tener tantos nombres. Sí, Cuando no tiene tantos nombres ya para... nadie sabe. Yo me llamo José Ramón Julio Márquez Martínez. ¿Y esta noche cómo nos vamos a dirigir a ti? ¿Por Ramoncín, por José Ramón, por Julio? ¿Cuál te José gusta Ramón más? solo me llama mi madre, Ramón o Ramoncín. Bueno. Como quieras. Ramón me llaman los amigos. Bueno, Ramón, pues... No ¿Atajamos las imprecisiones de la introducción o todavía no? No, esas te las voy a dejar para que vayas haciendo así un poquito de cúmulo y cuando te venga la pregunta adecuada las vas a soltar. Estupendo. Aquí vamos a ir al saco ya. Muy bien. Y te voy a decir, creo que empezaste tu carrera, eso sí que lo hemos visto en el vídeo, allá por los 70. Es una época en la que estaba caracterizada sobre todo por esos tintes punk. Y luego te hemos visto de directivo de las GAE, que de punk tiene lo que yo de rubia. ¿Qué es esto? ¿Falta de principios o de dinero a fin de mes? No, yo empecé en el año 74. Montamos un gabinete de teatro en la Escuela Politécnica la Escuela Politécnica de Aparejadores. Y grabé mi primer disco en el año 77 y salió en el 78. Vamos, más o sea que yo, claro, era una época muy particular y era un momento... Además, con la edad que tenía, nosotros habíamos vivido hasta los 20 años en una forma de vida y ahí había cambiado todo, ¿no? Las cosas eran posibles, ¿no? ¿Y esa contradicción luego, entonces de pasar de una época punk a de repente estar de directivo de las GAE? Es que yo no he sido directivo de las GAE, nunca. O sea, yo creo que con esto hay una enorme confusión. Yo he sido un miembro de la Junta elegido en votaciones abiertas y democráticas cada 4 años. Creo que hay una diferencia, hay un matiz. Y nunca he tenido un sueldo. Por lo tanto, lo que yo hago cuando voy a SGAE es formar parte de un consejo y de una junta directiva que cree que hay que defender los derechos de los autores. Aquí y en todos los países del mundo civilizados hay una sociedad de autores. Esta ha tenido un conflicto que todavía está sin resolver, hay un caso abierto porque podría ser que algunas personas hubieran hecho algo, yo personalmente no lo creo, pero esto lo tienen que decir los tribunales y entonces ya saldremos todos de dudas, pero en todos los países del mundo hay sociedades de autores. El último miembro de una gran sociedad de autores conocido que acaba de fallecer, uno de los Bee Gees, el señor Gibbs, era no sé si presidente o secretario de la Sociedad de Autores Inglesa de la PRS. Quiero decir que esto es una cosa que pasa en todos los países del mundo y este país debería saber eso y debería saber que hay una sociedad de autores muy importante que siempre va a necesitar de que haya autores que se metan en eso para defender a su colectivo y los derechos de los demás. Otra cosa es manipular las cosas y decir que esos señores son directivos, ejecutivos o cobran un sueldo. Creo que hay una gran diferencia entre una cosa y otra, en hacer algo voluntariamente porque crees en los derechos o hacerlo exclusivamente porque te pagan un sueldo. Ramón, yo no he tenido un sueldo en mi vida. Radicalmente de tema. Vamos a tu vida personal.
Si no me equivoco, tienes 4 hijos de 3 mujeres diferentes y fuiste padre muy, muy joven. Muy joven. En esos momentos muchas veces se habla sobre todo de la mujer que se puede ver sola entre un embarazo tan joven, que su entorno no le acompañe, pero quiero desde tu experiencia que nos hables del papel del padre en ese momento, que se habla también muchas veces menos, pero es un papel importantísimo muchas veces. Mira, yo tenía 18 años cuando Isabel se quedó embarazada, ¿no? Y teníamos posibles y habíamos dado la vuelta, ya habíamos paseado por el mundo, pero nos pareció estupendo, a mí me pareció estupendo. O sea, yo lo reflexioné con ella y además hubo un momento, sobre todo una frase, le dije, ¿te imaginas cuando tengamos 40 años tener un hijo de 20? ¿No? Esa sensación de decir, cuando tú sigues siendo joven, tienes un hijo que está en tu ambiente, en tu vida y tal, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que asumir una responsabilidad, porque cuando ocurre eso entre una pareja tan joven, es la mujer la que sale perdiendo casi siempre. Es la que abandona los estudios, o la casa, o tiene que acabar o con su madre, el hombre se les... Yo tenía que ir todavía a la mili, y estaba ya ensayando, ya tenía, o sea, yo tenía en mi cabeza una parte de lo que quería que fuese mi vida, ¿no? Pero tomamos esa decisión, ¿no? Y el problema en ese momento no era tanto la sociedad como la propia familia, ¿no? Pero claro, dices, pero es que esto, yo cuando se lo tuve que contar a mis viejos, cuando le dije, o sea, no le dije, oye, mira, tengo un problema, me pasa esto, me tienes que ayudar. No, yo llegué allí y le dije, mira, vas a ser abuelo, lo cual ya es una alegría, o sea, no tienes nada de qué preocuparte. Y ya hemos encontrado una casa y un sitio donde vamos a estar y todo está organizado. Si tú tienes la capacidad de ser una persona organizada y de asumir esa responsabilidad, no tiene por qué traer ningún problema. Ahora, si tú me preguntas, ¿aconsejarías a tus hijas, que ya las 2 mayores ya son mucho más mayores de lo que yo era cuando fui papá, ¿no? ¿Tener un hijo tan joven? Le diría que no. O sea, yo creo que no. Creo que hay que pensarlo bien, hay que decidirse y sobre todo los tiempos que corren, ¿no? Es Ahora una sí que responsabilidad que hay que tomar. Vamos a cambiar de tema. Me da a mí que Ramoncín debe estar muy acostumbrado a la crítica. Bueno, como todos. Bueno, Como vamos a todos. escuchar algo primero y ahora lo comentamos. Muy bien. No hay nadie que se crea, con la cabeza en su sitio, que entre todas las personalidades culturales de este país o entre todos los profesionales de la comunicación o del periodismo, tú eres la persona idónea para presentar el programa cultural de la televisión en la segunda clase. Es que no es serio, ¿no comprende? No digas eso. Y no digas que es el programa de mayor audiencia, puesto que no aparece nunca en los ratings. Yo no sabía que Ramoncín llevaba 20 años haciendo televisión. Es ahora cuando me he enterado. Hombre, ha hecho apariciones esporádicas por ahí, cuando le tiraban huevos y él tiraba pollos. Bueno, lo acaba de escuchar, es la locutora Encarna Sánchez. Ella hace duras críticas sobre su persona, sobre su personaje, y más tarde viene a decir que es usted un inepto, que no hace más que decir sandeces y que es un filósofo de poca monta. ¿Qué opina? ¿Le siguen doliendo esas opiniones? No puedo contestar a una persona que falleció. No tengo nada que decir. Y si le digo que eran compartidas por gente que trabajaba con ella, digamos, en aquella época del rey del pollo frito. A mí solo me importa la gente que viene y te dice las cosas a la cara, con la que te vas encontrando por la calle, y yo dedico mi vida a la gente que compra un disco mío, que va a un concierto mío, que pone la tele cuando salgo yo, ¿no? Este negocio lleva consigo el que a alguien no le gustes y que digan lo que quieran. Esta persona tenía una personalidad muy determinada, yo tengo mi opinión respecto de ella, pero como está fallecida creo que lo elegante es no decir absolutamente nada más. Con la que está cayendo, ¿qué opina de la nueva etapa de la SGAE o, como dice su presidente Antón Reixa, de la nueva SGAE que quiere poner en marcha y de esa decisión de no cobrar derechos de autor en colegios y en conciertos solidarios? Pues yo creo que lo primero que tenían que haber hecho para que fuera una nueva SGAE es cambiarle el nombre. Creo que han cometido un error monumental a la Junta Rectora, que ha decidido hacer esos cambios. Después le diría al señor Antón Reixa que lo primero que tiene que hacer es aclararnos a los autores que hemos ido a votar por qué la elección del presidente se ha hecho saltándose las normas que ellos mismos han establecido. La elección, las normas y la nueva Junta surge de tal manera que lo que dicen sus nuevos estatutos es que del Consejo de Dirección sale el presidente de la sociedad. Por lo tanto, primero hay que nombrar el Consejo de Dirección, y ese Consejo de Dirección elija al presidente. Aquí se ha hecho al revés, porque sabían que si se hacía así, el presidente iba a ser otra persona. Por lo tanto, esto lo tienen que aclarar. Yo no digo que sea bueno, malo o regular, pero tienen que aclararlo, porque claro, los que hemos ido ahí a votar, pues queremos que nos expliquen por qué ha sido así y por qué la persona más votada no ha salido elegida. Pero bueno, esa polémica al margen, yo creo que Antón, que es un músico y que sabe cuáles son los problemas
que tenemos los compositores, los autores, hará lo posible por hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y tiene que tener en cuenta que las cosas no son tan fáciles. Es decir, tú no puedes decir, la SGAE no va a cobrar derechos en los conciertos benéficos. Eso será si el autor quiere ceder los derechos. Yo toda mi vida en los conciertos benéficos que he dado, en todos he renunciado a mis derechos. Pero si canto una canción de John Lennon, tiene que renunciar a los derechos Yoko Ono o quien sea el heredero. Y si canto una canción de Serrat, hay que preguntarle a Serrat. Y además, las canciones, todas en este país, hay una parte que las gestiona las editoriales musicales. Por lo tanto, el editor musical también tendría que renunciar a eso. O sea, es decir, lo que yo creo que hay que hacer es hacer una especie de cuestionario o enviar ahora a todos los autores y decir, ¿todos están ustedes de acuerdo en que cuando van a un concierto benéfico cedan sus derechos? Y que manden una notita que digan sí, 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 sí. Pero es que, claro, son mucha gente. Imaginaos a una persona, imaginaos a David Bisbal, que es cuando surgió aquel conflicto. David Bisbal es intérprete, no es autor. Es autor de algunas cosas, pero es intérprete. A lo mejor en un concierto de Bisbal, con 10 canciones, hay 8 autores y 6 editoriales. Tienen que ir uno por uno. Como encima se te ocurra cantar una canción de Frank Sinatra, tienes que preguntar al editor y a Frank Sinatra. O sea, quiero decir, las cosas hay que hacerlas bien hechas y hay que entender. Y la obligación que tiene la sociedad de autores, esta y todas, es cobrar los derechos del autor. Porque si no, el autor le podría demandar a la sociedad por dejación de su trabajo, ¿no? Por lo tanto, es una buenísima idea, es algo que siempre había que haberlo pensado, que algunos hemos hecho voluntariamente, ¿no? Y creo que la solución sería esa, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no alzar unas expectativas y que luego lleguen y digan en el colegio, oiga, que es que me han cobrado derechos ya, pero es que mire, se los ha cobrado el editor, la viuda de no sé quién, el heredero de no sé cuánto, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Vamos a dejar por un momento el tema de las SGAE, a ver si le suena esto. Se busca cantante para grupo de Vallecas, no importa que sea muy bueno, pero que se lo monte bien en el escenario. Creo que es el anuncio al que acudió usted para formar parte de su primer grupo de WC. En una maravillosa revista que se llamaba Disco Express, que todos echamos de menos un tipo de periódico musical como aquel que salía semanal o quincenalmente, íbamos al kiosco a esperarlo, casi como los facsímiles de los tebeos que leíamos, ¿no? Y leí aquella nota y entonces quedamos en Vallecas, apareció Jerónimo Ramiro, que era el que tenía más o menos la banda, no era una banda que estaba muy montada, fuimos a un pequeñito local que había detrás de una vaquería, era el pesebre de una vaquería, detrás del Cine Bristol, en Peñaprieta, ahora pasa la M30 por ahí, y les dije, ¿qué tocáis? ¿Qué cantas? Digo, no sé, ¿conocéis una canción que se llama Maggie May de Rod Stewart? Ah, pues sí, pues vamos a tocarla. Pero entonces ellos la tocaron como pudieron y yo la canté como pude y nos gustamos todos, ¿no? Y así fue. Más allá de cómo fue exactamente, a mí es que me ha llamado la atención el contenido, porque no importa que sea muy bueno, pero que se lo monte bien en el escenario, bueno, hay veces que hace falta entonces más morro que talento. Yo creo que para ponerse en el escenario hay que tener primero ganas, ¿no? Y luego ir aprendiendo. Es un oficio que se aprende como todo, ¿no? Y yo tenía, sobre todo es que había escrito ya cosas, había escrito canciones. Y había montado una banda acústica antes, donde habíamos hecho versiones de músicos de la costa oeste americana, muy difíciles de llevar a cabo porque eran músicos que hacían una música muy elaborada. Fijaos, yo la primera vez que canté en público, bueno, la primera vez que canté en público con público, en la discoteca Long Play, en la Plaza Vázquez de Mella, en Madrid, canté la canción American Pie de Don McLean. Es una canción larguísima, que aquí en España salió en single en 2 caras distintas. Entonces decidimos cantar la primera cara del American Pie, incluido un pitito que había porque había una censura. Entonces el tipo, había una cosa que decía en un momento y había un pito, una censura. Y yo, cuando había llegado ese momento, lo que hacía era silbar aquel pito. Hicimos aquello con guitarras acústicas, con un inglés, en fin, como se pudo en ese momento, pero lo ideal era echarte a hacerlo, ¿no? Es decir, todo ese mundo que ha venido después, era una época en que se hacía mucho rock sinfónico. O sea, habían pasado los músicos de los 60, los grandes grupos españoles, Bravos, Brincos, Canarios, Pop Tours, bandas extraordinarias, con cantantes y músicos extraordinarios. Había habido una época en que solo había cantantes melódicos y de pronto pasaba algo, ¿no? Pero muchas bandas tocaban, eran sinfónicos, sobre todo, eran bandas muy sinfónicas, ¿no? Y hacía falta volver a las canciones de 3 minutos, ¿no? De aquello que surgió aquí espontáneamente, en Inglaterra de otra manera se llamaba punk, y en Estados Unidos, o sea, no nos pusimos de acuerdo
Johnny Rotten conmigo y con Tom Verlaine en Nueva York. O sea, nadie se puso de acuerdo para hacer eso. Se hizo y ya está, ¿no? La gente quería volver a las canciones de 3 minutos y unas con más fortuna que otras, ¿no? Y fuimos aprendiendo juntos, ¿no? A mí o sea, me allí nos gustaría- poníamos y fuimos aprendiendo todos. Me gustaría volver a la trama de la SGAE. Hace casi un año Ajá. se destapó. Los hechos están ahí, se siguen investigando. Ajá. Lo cierto es que Teddy Bautista y 8 directivos más se le imputan desvío de fondos, falsificación de documentos, en total 400 millones de euros, que usted nunca intuyó realmente lo que se estaba cocinando. Lo digo porque tengo entendido que junto con Teddy eran los únicos que firmaban las cuentas de las 2 compañías que presuntamente desviaban esos fondos, la tecnológica SDAE y el Arteria. Me gustaría que aclarase esto. Lo primero que hay que decir es que de 400 millones nada, ¿eh? O sea, quiero decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. SGAE Lo que recauda, cuesta, no lo que sé, cuentan los SGAE documentos. recauda 300 millones, 360 al año, y 400 millones, van a ver ustedes muy pronto que esos 400 millones se van a convertir en 2, que es lo que se está investigando, sobre todo unos 2 millones de desvío de fondos. Las diligencias, desde luego, se contabilizan O sea, 400. bueno, pues ahora estamos en otro momento y todo eso habrá que verlo, ¿no? La imputación en este país, que se hizo en un momento determinado, especialmente para hacer que los ciudadanos que estaban bajo sospecha pudieran defenderse, se ha terminado convirtiendo en este país en pena de telediario. Es decir, una persona que sale imputada, aunque luego salga libre de lo que tal, parece que ha quedado completamente, en fin, señalada, ¿no? Pues mira, cuando uno va a una reunión de una junta directiva y se sienta con otros 20 compañeros, o 35 en la junta directiva, ¿no? O un consejo con 15, y enfrente tienes a un presidente, a un director económico financiero, un asesor jurídico, a un secretario, un tal, y tienes una reunión y se hablan de cosas, todo muy organizado y muy serio, ¿eh? O sea, antes una orden del día que todo el mundo recibe en su casa, que puede acceder a la documentación que quiere, que lo que necesita antes se lo pueden mandar, te sientas allí. Hay quien toma la opción de ir informado y hay quien toma la opción de ir, sentarse, escuchar lo que le dicen y ya está. Cuando uno tiene esa gente enfrente y te dicen 2 y 2 son 4 o 5, 2 y 2 son 5, los que nos inquietan las cosas preguntamos por qué 2 y 2 son 5. Y cuando 2 y 2 son 5 te lo explica el económico financiero, el que se ocupa del patrimonio, el tal, y va a un acta y se hace con luz y taquígrafos, uno solo puede irse a su casa tranquilo y dormir feliz. Yo voy a decir lo que he dicho siempre. Si en la Sociedad General de Autores ha pasado algo, lo que ha pasado a oscuras. Si ha pasado algo, es que alguien a oscuras, con las luces apagadas, sin testigos, sin autores, sin actas, sin grabaciones, ha hecho algo. Y eso es lo que ahora tiene que, es lo que está investigando el juez de primera instancia, el juez instructor, y que ahora tendrá que ir a la segunda fase de todo esto y ver si alguna de esas personas a las que han imputado hacen o no algo que no deberían haber hecho. En cuanto a las firmas, la firma todo el mundo que forma parte de una junta. Es que ha habido mucha información que yo entiendo que es muy difícil sacar siempre la parte que es verdad y que parece que mejora la imagen de uno, ¿no? Pero en cuanto a las firmas, yo era miembro de los años en que se investiga, miembro ya emérito de la sociedad. Yo ya había dejado mi puesto, no quería presentarme a más elecciones y además teníamos un sistema en virtud del cual las elecciones son no solo listas abiertas, sino que los mandatos son limitados. Me parece algo muy democrático que podía alguna vez pensar que ocurriera en nuestro sistema electoral general, ¿no? Y yo estaba como emérito, y estaba en Arteria y en SDAE, pero no solo yo, es decir, 10 o 12 autores más en cada uno, más todos los demás, ¿no? Y efectivamente, claro que firmas por eso que te estaba contando, es que lo que hace alguien cuando va a una junta directiva o cuando va a un consejo, y eso lo saben todos los que están, es que asumes una responsabilidad, sin duda. Y esa responsabilidad tiene que saber todo el mundo, los que están ahora, los que hemos estado, los cientos de autores que hemos pasado por ahí, desde el año en que yo empecé en el año 88, aunque era autor del 76, que se asume una responsabilidad. Que uno no llega ahí por la buena, si asumes una responsabilidad, tú tienes que estar seguro de lo que haces. Por eso digo que si alguien ha hecho algo, lo habrá hecho a oscuras. Y si alguien ha hecho algo a oscuras y ha engañado a los que les dábamos nuestra confianza,
pues ya nosotros tendremos que tomar la palabra en ese momento. Vamos a ¿no? seguir Pero de hablando momento hay que esperar, ¿no? de la SGAE. Las entidades sin ánimo de lucro no pagan IBI. Es de entender que la Iglesia no lo pague porque, bueno, además de ser no lucrativa, pues realiza una gran labor social. Pero ¿y la SGAE? No tiene una labor precisamente caritativa y además son ya más bien pocos los que consideran que es no lucrativa. ¿Se merece realmente no pagar este impuesto sobre bienes inmuebles? Es la primera vez que sé que la SGAE no paga IBI. No paga IBI. ¿No paga IBI el Palacio de Longoria? No paga IBI la SGAE. No, vamos a ver. Como sociedad. No. La SGAE tiene un palacio, el Palacio de Longoria, en la calle Fernando VI. La SGAE tiene edificios en Abdón Terradas. La SGAE tiene un archivo antes en la calle de la Bola. La SGAE tiene abiertas sedes en España, en Barcelona, en Valencia. O sea, yo creo que la SGAE debe pagar los IBIs de todos sus edificios, estoy completamente seguro. Si no paga por el Palacio de Longoria, no tengo ni idea, ¿vale? O sea, ahora, si la pregunta viene por el otro lado, yo creo que el IBI lo tiene que pagar todo aquel al que le corresponda pagar el IBI. Y creo que la Iglesia, como cualquier otro, no tiene que pagar... jamás podría entender que un local de Cáritas que están ayudando a los ciudadanos de una manera ejemplar pagase IBI y no lo pagase la Federación Española de Tenis. O sea, me parece algo tremendo. Porque no es solo la Iglesia quien no paga IBI. No es solo la Iglesia, o en este caso sí es verdad que en el Palacio de Longoria no paga SGAE. Pero, vamos, que tenga que pagar de pronto Cáritas y que no pague, yo jamás podré estar de acuerdo con eso. Ahora, si la Iglesia es propietaria de locales o de pisos que no utiliza para un fin caritativo, pues deberá pagarlo como pagamos todos, pero la SGAE, la Iglesia y todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que creo que esto se ha sacado de madre, ¿no? Es decir, ¿ahora va a pagar el IBI la Almudena? Pues mire usted, podemos hablar de otras cosas que le han sucedido a la Almudena, como que no se sabe muy bien por qué le han puesto en la cara oeste un edificio delante, que no entiendo quién ha permitido eso, como patrimonio, el Colegio de Arquitectos, la propia conferencia han permitido que ocurriera eso. Podemos hablar de eso y enterarnos por qué ha ocurrido y quién ha hecho eso y con qué fin, ¿no? Que eso sí que sería de verdad algo para hablar, ¿no? Pero yo... me parece que alguien esté pensando que van a ir a cobrarle el IBI a un pequeño local que tiene la Iglesia... La pregunta era más bien si la SGAE se merece o no pagar el IBI. Lo de la Iglesia... La SGAE tiene que pagar el IBI. ¿Cómo no va a pagar el IBI? Por supuesto, yo creo que más desde un punto de vista completamente solidario. Yo creo que lo paga, igual estoy equivocado. A lo mejor resulta que no paga el IBI del Palacio de Longoria, pero dudo que de todos sus pisos y de todo eso no pague el IBI. Vamos, lo dudo, ya nos enteraremos, pero yo creo que debe pagarlo, Ramón, asegura ser un férreo defensor del canon digital, también de los derechos de autor, lo estás comentando aquí a lo largo de toda la noche. Sin embargo, en 1977 parece que no te portaste todo lo bien que deberías haberlo hecho con la banda que te acogió. Lo digo porque cuando grabaste el disco Ramoncini WC, perdona, incluiste canciones que pertenecían a la banda original sin pedirles permiso. Eso es mentira. ¿Es mentira? Eso es absolutamente mentira. En el primer disco grabamos 8 canciones. De las 8 canciones que se grabaron, 2 se compusieron música, letra y melodías entre Carlos Michelini y yo, después de la banda. Y de las otras 6 canciones, el autor de las letras de las 6 canciones soy yo de las 6. Y el autor de las melodías de las 6 canciones soy yo. Por lo tanto, las canciones se dividen entre letra y música y la parte editorial. Y yo, y en mi ficha de autores está, yo cobro el 25%. Lo que me corresponde por las letras de las canciones. Por lo tanto, yo no le he quitado nada nunca a nadie, no sé dónde ha salido ese invento, pero creo que en cualquier caso el conflicto sería entre uno de los músicos, porque el resto venía a la banda y tocaban allí, uno de los músicos con Carlos Michelini, que es la persona que figura como autora de esas canciones musicalmente, que nada tiene que ver conmigo. Por lo tanto, es algo que a mí no me afecta. ¿Y por qué hay tanto interés en meterte hay interés en todo esto porque si a alguien no le gusta que tú estás defendiendo los derechos, va alguien a buscar y a meterte el dedo. Diré una cosa por si no lo sabe la gente. La autoría de una canción es la melodía de una canción. Yo he sido siempre tan generoso que cuando he compuesto con alguien, por mucho que haya compuesto la melodía, las estructuras, las letras, siempre he cedido la parte musical a quien ha trabajado conmigo. Y eso, quiero decir, uno puede decir lo que le dé la gana. Otra cosa es acudir a las fichas donde se ve cómo se hacen los repartos. Por lo tanto, eso es una mentira que perdurará en el tiempo como tantas otras, pero es muy fácil de comprobar. Se va a la ficha de SGAE, se comprueba y se ve Ramón J. Márquez que cobra de la canción Rock and Roll Dudua el 25%.
¿eh? Y el otro 25% es el que tienen que repartirse unos músicos, porque yo he sido generoso y no he querido cobrar la parte musical de mis melodías. Y yo cobro por mis letras. Luego la parte cobra la editorial y es un asunto que a mí no me concierne. Por lo tanto, es una pelea con la que yo no tengo nada que ver. Y es muy injusto, además, con el músico Carlos Michelini, con quien 2 canciones las compusimos y las hicimos juntos. Porque a otros les sentara mal que se hiciera un disco sin contar con ellos musicalmente, porque no tenían capacidad musical para hacerlo. Por lo tanto, es una mentira con la que además hay que tener mucho cuidado, porque se tocan asuntos que podía al final uno terminar dándose una vueltecita por el juzgado. Vamos a recordar un amargo episodio en su vida. Hace unos años fue protagonista de un duro enfrentamiento con la prensa en el aeropuerto del Prat. Iba entonces con su entonces acompañante y no le sentó nada bien el acoso que fue sometido por parte de la prensa. Un acoso que a día de hoy sí que sufren personajes como puede ser una Isabel Pantoja, una Belén Esteban, pero que en parte sí se benefician luego de ese acoso. ¿Qué consecuencias tuvo para usted este enfrentamiento y cómo calificaría la prensa del corazón que se hace en la actualidad en este país? Pues aquello fue muy desagradable, porque yo llevaba muchos años trabajando ya, y de mi vida privada, yo cuando me preguntan amablemente contesto y lo he hecho siempre, pero no he ido por ahí aireando mi vida privada, ni he contado mis novias, y menos aún con quién te acuestas, lo cual me parece una cosa realmente execrable, ¿no? Coincidimos en un programa de televisión, en Crónicas Marcianas, al que yo llevaba yendo ya mucho tiempo, con Ivonne Reyes, que es una persona muy conocida en ese mundo, en ese ambiente, y les dio por perseguirnos. Y claro, cuando a uno no lo han perseguido nunca, creedme, es horrible. O sea, tener la sensación de que, o sea, ir por un sitio y ver un tío escondido con una cámara para ver si entras del aeropuerto. O sea, yo en mi vida me había visto de espaldas metiendo maletas en el maletero. O sea, yo que me subo en el escenario y canto y me pongo ahí o me pongo aquí. Era algo tan absurdo. Pero aquel día se dieron varios factores, ¿eh? Aquel día yo me cambié hasta de hotel. Sí, una cosa ya, pues un hotel al que yo iba que me encantaba, pues me tuve que cambiar después de un montón de años. Bien, salimos de allí. Íbamos al mismo programa, por lo tanto cogíamos el mismo avión, a la misma hora, ese tipo de cosas, ¿no? Y además a mí, reconozco que igual yo fui un poco idiota, porque yo no me di cuenta que yo creo que a ella no le importará que lo diga. Miriam Díaz Aroca, que es muy amiga mía, y sabía más de qué iba eso, me mandó un día un mensaje y me dijo, no les des... O sea, de alguna vez me dijo, esto que estás haciendo te equivocas, enfrentarse es un error, sacar la cara es un error, esto lo mejor es ignorarlo, pero no, cuando te están dando tanta caña era imposible. Y aquel día nos siguieron en un coche por la autovía y desde el coche tiraron varios flash y el taxista se asustó por el espejo retrovisor y dio un bandazo y no nos dimos un porrazo en la autovía al Prat de milagro, ¿no? Cuando yo entré en el aeropuerto, como ya sabían que estaba muy quemado, me pusieron una cámara en la cara y había otra grabándolo todo, ¿no? Bueno, el tipo me llamó hijo de puta, ¿eh? Hay que decir que... Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué pienso de la prensa del corazón? Pues creo que hay, como en todo, gente que hace su trabajo bien y gente que hace su trabajo mal. Yo creo que hay una prensa que es una prensa social, que a la gente le interesa. Hay personas que están interesadas en saber quiénes sois vosotras, si tenéis novio o no, o sea, que a mí no en mi cabeza no cabe, ¿no? Yo estoy en otra cosa y como yo otros, pero también hay otra gente que sí le interesa eso, ¿no? Pero aquello no era prensa del corazón, ¿eh? Aquello era un momento que luego han sufrido otros ciudadanos, muchos, no se ha escapado nadie y lo han sufrido de una manera brutal como consecuencia de que ha habido unos programas de televisión que se han dedicado exclusivamente a contar quién está con quién hace con quién. O sea, todas esas nimiedades que algunos no entendemos por qué a la gente le puede interesar, ¿no?
Ramón, en tus primeros años como cantante llegaste a cobrar 200.000 pesetas por concierto, que era más de lo que cobraba en aquel momento casi nadie, ni una Rocío Jurado, ¿no? Cobraba eso, solo te superó Miguel Bosé por 10.000 pesetas más. Entonces estabas en lo más alto, musicalmente hablando, y cómo se lleva a pasar de la gloria a un segundo plano, al menos en Pues España. era muy divertido. Primero era muy divertido porque cuando yo me puse en gira después de grabar el disco en directo, preguntamos cómo estaban los cachés, ¿no? Había un cantante maravilloso, sigue siendo lo que es Lorenzo Santamaría, y que era uno de los que más dinero cobraban. Rocío Jurado igual en ese momento, ¿no? Bueno, el caso es que salimos de gira y aquel año los que hacíamos más ruidos éramos Miguel Bosé y yo, ¿no? Y había ahí una diferencia de tal. Pero mira, ni nunca estás en el número 1 ni nunca estás en el número 2, ¿eh? Eso es un error. Es decir, tú cuando empiezas. Y cuando una persona empieza, impacta. O sea, si esta fuera mi primera entrevista, mañana todo el mundo hablaría de, joder, ayer salió un tío ahí, ¿qué entrevista? Y a uno le gustará más, otros menos, o dirán qué guapo, otros qué feo, otros qué listo, otros qué... O sea, que esto es lo que ocurre cuando alguien te ve por primera vez, ¿no? Tú tienes tu primer año, es tu primer año. Pero yo no tuve que esperar mucho tiempo. Yo terminé aquella gira en la que hice 70 y tantos conciertos en 90 días, en algunos bien, en otros regular, en otros mal, en otros muy bien, como todos, y al siguiente disco, Barrio Bajero, lo tuve que grabar en un estudio pequeñito en la Plaza de Ramales, y toqué 2 veces ese año. ¿Y cómo has llevado Es decir, estos altibajos pero profesionales? Es que eso es normal, es que eso es así. ¿Cómo va a ser? No puede ser de otra manera. Es decir, es imposible que sea de otra manera. Si uno lee las biografías da igual, de tu escritor favorito, de tu músico favorito, salvo excepciones, o que nos parece a nosotros. Pero luego cuando hablan ellos, hay gente que dices, ¿no? ¿Por qué la gente se descoloca tanto, ¿no? ¿Por qué alguien con 27 años decide quitarse la vida? ¿Por qué alguien se mete en las drogas y el alcohol? Si le sonríe... Uno lee los momentos de Janis Joplin, que ahora la contemplamos como alguien que el mundo estaba a sus pies, y ella, la noche antes de meterse en la habitación y recibir al camello que le da la droga que le mata, en fin, todo esto, está diciendo que por fin se siente querida en el escenario, que por fin tiene una banda que toca la música que ella quiere tocar, ¿no? Si alguien cree que ser escritor o director de cine o músico es un campo de pétalos de rosas, que se dedique a otra cosa, ¿eh? Esto es un trabajo que funciona exactamente como el gráfico de la cama de un enfermo, ese que vemos en las películas. Y tú de ahí tienes que tratar de sacar una línea, porque no hay que olvidar que cuando tú estás en el peor momento, tienes el mayor fracaso con un disco, con una peli, siempre hay alguien que te adora, que cree que eres el más grande. Siempre. Y hay alguien que piensa que eres lo peor. Tú tienes que elegir dónde quieres estar. Y en medio de eso tienes que sacar tu propia conclusión, ¿no? Fíjate aquel disco Barrio Bajero, mi segundo disco, que sacamos, que prácticamente no se vendió, que la compañía no hizo nada, que yo cambié de compañía. Decía antes que yo había cambiado. Yo no he cambiado de compañías. Yo estuve en EMI, me fui para vos y he estado en EMI el resto de mi vida. O sea que no hice un disco para RCA en directo, pero yo no he tenido nunca ese conflicto, pero sí me fui de EMI después del segundo. Bueno, pues ese disco Barrio Bajero resulta que es un disco aclamadísimo, ¿no? Y el otro día voy por la calle y me encuentro unos chavales que están en el concierto de Barricada y me dicen, debutamos el día tal en el Rock Palace y tocamos una versión del Chuli de tu segundo disco. Quiero decir, que eso, el que no entienda esto, mejor que se dedique a otra cosa. Que crea que esto es todo el rato arriba, es imposible, ¿eh? Porque unas veces aciertas, otras no, también el contexto social, lo que tú haces, ¿no? Eso hay que saberlo llevar. Vamos a recuperar unas declaraciones tuyas y ahora las comentamos. Un resplandor enorme, 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 que terminó situándose en la parte de arriba del valle, se quedó ahí parado, y la verdad es que pudimos ver algo más que la luz, o sea, que había la sensación de que había un cuerpo, ¿no? O sea, yo en ese momento dije, se bajan los extraterrestres. Bueno, ¿sigues pensando que lo que viste aquella noche pero no era solo yo, extraterrestre? pero no solo yo. No. Siempre he dicho, no, eso lo que decía de broma al final. Yo que esto había intentado no contarlo mucho, era muy amigo de Fernando Jiménez del Oso. Mucho. Y había amigo de Juan José Benítez y quizá también esas amistades a uno le hacen ver las cosas de otra manera, ¿no? Y yo lo había hablado solamente con ellos, ¿no? Y yo he visto cosas con ellos. Fuimos incluso juntos a Egipto y ahí hay otra historia que algún día habrá que contar, ¿no? Me contó un poco en un libro suyo Juanjo Benítez. Yo que no lo había contado, lo conté aquí, creo, y automáticamente empezó a llamar gente que tenía anotado el día, el momento, el tal. Claro, yo voy allí, yo tengo una pequeña casa ahí en el Valle del Tietar, ¿no? Y sigo yendo y sigo mirando al cielo mucho, me gusta mucho, tengo mi telescopio y tal, soy un aficionado, ¿no?
Y fue extraordinario lo que vimos, ¿eh? Fue algo realmente inexplicable. Si eran los americanos, los rusos o unos señores de Alpha Centauri, pues sinceramente no tengo idea. Ahora, si vamos más profundamente y me preguntas si creo que puede haber vida extraterrestre, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Otra cosa es que sean capaces de viajar desde la estrella más cercana, que está como a 10 años luz, tal, eso ya es otra historia, pero no tengo la menor duda. ¿Y qué te parece si te pones en la piel de un Men in Black y me dices si los personajes que te van a ir apareciendo son o no aliens infiltrados en la sociedad? Vamos a ver, y lo voy diciendo según los voy viendo. ¿Cómo? Exactamente, ahí tenemos el primero. ¿La princesa del pueblo o de otra galaxia? Yo creo Un que sí o un no me basta. yo creo que es de una determinada galaxia, pero no deberíamos juzgarla. No juzgarla, simplemente su procedencia. Bueno, yo creo que forma parte de una galaxia distinta del mundo de la televisión. Pues siguiente personaje, ahí la tenemos. Isabel le pasa un poco lo mismo, ¿no? Me parece que es una persona que vive en un mundo, tiene un talento como cantante extraordinario y creo que es de una galaxia a la que tienen acceso muy pocos ciudadanos, ser una gran cantante, ¿no? Y siguiente personaje y último. Chiquito es el más grande, Chiquito es de otro planeta. Chiquito es de otro planeta. O sea, esta persona ha venido, hemos tenido, fíjate qué suerte hemos tenido en España, ¿no? Hemos tenido unos cómicos geniales. Ahora que tanto se está hablando de Miguel Gila, que se nos va Miguel Gila y tal, resulta que tenemos a alguien al que algún día, cuando se retire o tal, le echaremos exactamente igual de menos, ¿no? Este ciudadano ha cambiado hasta nuestra forma de hablar, ¿eh? Desde luego. Aquí no se les escapa un momento, ¡cobarde! Ese idioma no es de este planeta. Espectacular, ¿no? No sé si este venía en aquella nave. Ramoncín, yo me voy a poner un poco ahora más seria. Hablabas antes de los altibajos y a lo mejor otro momento delicado de tu vida fue año 2006, Viña Rock. Sí, te dijeron horrible. de todo, menos horrible, guapo. horrible. ¿Qué te dolió más, los insultos o a lo mejor que estuviera tu hijo delante? Pues eso es lo que a mí me hizo darme cuenta de que yo estaba siendo imbécil. O sea, eso es el momento en el que uno dice, pero vamos a ver. O sea, yo que no estoy haciendo nada malo, que en conciencia nadie puede decir que haga nada malo ni moral, ni profesional, ni personal. Que lo único que hago es que dedico una parte de mi vida importante a la defensa de los derechos de mis compañeros. Y resulta que en este concierto donde hay 82 bandas, 81 van a tocar, van a cobrar los derechos por tocar, y yo que soy el que defiendo sus derechos no me dejan tocar. Imagínate el pensamiento. Eso desde luego cambió radicalmente mi manera de ver una parte del colectivo. Creo que hay una parte de nuestro colectivo que se merece lo que le pasa, lo que le está pasando y lo que le va a pasar, que cada vez va a tener mucho menos de donde ya está ocurriendo, ¿eh? Lo que me ocurre a mí, que he grabado 17 discos y tengo 56 años, ya, fíjate qué historia tan larga, ya no importa. Lo que importa es lo que le pase al Ramoncín o al Miguel Ríos, que tienen ahora 17 años, ¿no? Y quieren empezar. Pues lo van a pagar por cobardes, por hipócritas y sobre todo por ser cómplices silenciosos, por sus propios intereses, algunos. Por lo tanto, yo en ese momento lo vi claro. Y yo voy a salir aquí con mi banda, con 7 músicos. Hay una cosa que es una pena, no sabes el concierto que se perdieron. No saben el concierto que se perdieron, eso desde luego. Y pensé, estas personas que están conmigo, que están aquí dejándose la piel, y yo salgo y un grupo de descerebrados, porque no fueron 60.000 personas, como os podéis imaginar, ¿no? Había allí 100 individuos, puta es gay, hijo de puta, tal, no sé qué, que decidieron no solo decir eso, sino tirar CDs cortados como estrellas ninja. ¿Y sabes lo que dijo la prensa, los periódicos, la radio, incluso algunos compañeros y gente de medios que se dedican a la música? Jiji, jiji. A tu hijo poca gracia le hizo, cuando cae un zapato en un campo de fútbol, se monta una bien gorda. En este mismo plató los ponen firmes a todos. Por lo tanto, es un colectivo que se defiende. Cuando aquello pasó, la gente dijo, jiji. O sea, el tipo que viene aquí defiende lo que nosotros... Es la paradoja más alucinante. Todos esos tipos que tocaron allí, todos esos grupos, por supuesto algunos salieron allí, vamos ahora mismo tal, no puedo quejarme de mis compañeros de siempre, Burning, Medina Zara, que andaban por allí, que son con los que te encuentras, porque nosotros no los ves, son muchas horas y tal. Pero todos esos individuos cobraron derechos de autor por aquel concierto. Y el que defiende, el que cobra los derechos de autor, resulta que no le permitieron hacer su trabajo. Miguel Ríos dijo no hace mucho tiempo, el día que este colectivo perdió la dignidad
fue el día en que permitimos que un compañero que además nos defendía lo echaran de su puesto de trabajo y no le dejaran trabajar. Es decir, esto que puede sonar a gracia, lo que tiene que hacer la gente que tiene conciencia, pero no los que les caigo yo bien o les guste o no, sino todos, si en conciencia les parece como para hacer lo que ocurrió, que parecía que era una gracia, una broma, en fin. Bueno, pues de un tema sensible nos vamos a ir a otro. Te recuerdo un poco la brevedad, ¿vale? No te nos enrolles mucho. Te voy a mencionar, y yo sé que es un poco duro, ya te lo aviso, y es que habiendo tenido la mala fortuna de haber desafinado en algún concierto, no sé cómo te has permitido decir que no entiendes que Joaquín Sabina siga cantando y le dejen cantar con la fonía que tiene. Y lo cierto es que la crítica sí que le apoya, e incluso en esta era digital está vendiendo, creo que son ya 3 discos de platino, lleva su último disco. ¿No será un poquito de envidia, es que Ramón? esto, Y te iba a preguntar, antes de terminar, por favor dime que esta pregunta no me va a causar una demanda, por favor. No, vamos a ver, es que esto es otra mentira. Jamás he dicho yo algo semejante de Joaquín Sabina, nunca jamás. Se planteó una polémica porque él hace una gira que se llama Carretera y Top Manta. Y yo dije, hombre, pues hubiera sido mucho más inteligente que dijera Carretera y Stop Manta. A mí me lo parecía, ¿no? Creo que era un momento, una persona tan importante como él. Y de ahí surgió toda una historia que, por cierto, se sustanció en un programa del Corazón. No en un programa ni en los medios específicos de esto, ¿no? Empezaron a contar que si yo había dicho, que si él había dicho, que tal. Todo eso es mentira. Eso no es cierto. Jamás he dicho yo algo parecido. ¿Ni en un de programa Joaquín. de radio? No, yo no dije eso. Cuando él dijo eso, yo dije algo así como que era increíble que como la gente tenía... Que era increíble que alguien con el que la gente tenía tanto... iba a decir... que eran tan negligentes en un momento determinado con él, que fuera tan duro con un colectivo como el nuestro, como el resto de personas, ¿eh? Podríamos llegar a cosas más profundas, ¿no? Que no vale la pena hacerlas porque sería alimentar algo que no tuvo sentido. Él y yo no hemos estado enfrentados nunca, jamás. Y cuando un músico vende 3 millones de discos, yo me alegro, porque yo luego puedo vender 3 millones de discos. Y como yo he vendido 1,5 millones de discos, y vendo mis discos unas veces más, otras menos, otras nada, otras mucho, no estoy en esa cosa, ni nunca he tenido ese sentimiento, porque si no, no habría estado defendiendo a ese colectivo, ¿no? Y luego me parece que el tema Come As You Are de Nirvana, no he visto ninguna otra cosa sacarse más de quicio que ir a un festival, tocar una canción prácticamente improvisada con una banda que no tienes tiempo ni de ensayar ni nada y que no termina siendo del gusto del personal. En ese mismo concierto se hicieron más temas, yo hice 2 temas más y créeme que podían haber puesto alguno de esos 2 temas en vez de ese otro, pero eso nos pasa a cualquiera, eso nos pasa a cualquiera. Ramón, vamos de una polémica a otra, tranquilo. Ahora no me vas a poder negar que esto es mentira. Le voy a enseñar... No te puedo negar que es mentira, efectivamente. Es mentira. Un plasma, a ver si lo podemos ver, en el que un periódico nada sospechoso, El País, recoge unas declaraciones tuyas en Crónicas Marcianas en las que hablabas bastante mal de la Iglesia Católica. También llamaste al Papa Juan Pablo II farsante y, bueno, alguna otra cosa. Son del año 2000. Sin embargo, en agosto del año pasado tuvo lugar la Jornada Mundial de la Juventud y tú en algún otro programa de televisión alabaste al Papa Benedicto XVI, a esos jóvenes, esas jornadas. ¿Qué ha cambiado en estos años? Ni lo uno ni lo otro es exacto, no mentira como decías tú. Este programa de televisión acabó incluso en los tribunales. Esto la gente no lo sabe, pero yo lo voy a contar. Hubo una acusación que decidió que si se habían dicho esas cosas, las personas que lo habían dicho deberían ir a los tribunales. No siguió su curso por la vía judicial porque efectivamente no se dijeron las cosas de esa manera, eso estaba sacado de contexto. Yo sí creo que una parte de las religiones a lo largo de la historia se han basado en el miedo que los ciudadanos tienen a la muerte. Si no nos muriéramos, posiblemente no estaríamos pensando en qué hay más allá y tal. O sea, esto lo sigo creyendo. Posiblemente yo diría algo de Juan Pablo II y no sería farsante, sino que estaría en contra de aquella campaña que en aquel momento él hacía en contra del preservativo, cuando ya estábamos padeciendo temas de SIDA y tal. Por lo tanto, seguramente diría algo... Pero lo entrecomilla El País. Diría, sí, pero y ABC, La Razón, yo he sacado El País... Es que eso se puede ver cómo fue y no fue así. Y además, no quiero hablar de otra persona que creo que fue quien dijo eso y se puso en mi boca. Pero bueno, da igual. Lo importante no es eso, lo importante es si de ese momento a este otro... En mí hay un lado oscuro que se interesa y prefiere decir otro tipo de cosas. Vamos a ver. Yo estoy en un programa de televisión, en 13 Televisión, donde colaboro y trabajo habitualmente, en el programa Te damos la tarde de Nieves Herrero,
Y una de las cosas que se hizo en el mes de julio del año pasado fue cubrir la JMJ. Yo no juzgué en ningún momento al Papa, ni para bien, ni para mal, ni para bueno, ni para malo. Yo soy cristiano, cristiano, no católico y no tengo por costumbre acudir al culto, aunque sí me encantan las iglesias para recogerme y para verlas, ¿no? Pero yo soy cristiano, esto para empezar. No soy un ateo militante, ¿no? Yo me limité a contar lo que vi. Y lo que vi lo voy a contar hoy y hasta el día en que deje de contar cosas. La actitud de la gente que vino a la JMJ. Lo que ocurrió en las calles de Madrid, al menos en el centro donde yo vivo, o sea, yo vivo en Madrid de verdad. Y lo que yo vi fue digno de contarlo como yo lo conté, con admiración. Hubo un momento incluso que en mi casa de madrugada, mi hija pequeña, que anda siempre por ahí, acabó con un grupo de chicos, de allí había 2 peruanos, un mexicano, 2 canadienses, un hindú. O sea, me pareció fascinante. O sea, lo que viví me pareció fascinante. Ver un centro de Madrid durante varios días prácticamente cerrado al tráfico, con gente paseando, con gente andando por la calle, con tal, no pude sino pensar que me fascinaba. ¿Cómo me fascinó el origen y la idea y una gran parte de los pensamientos del 15M? Entonces yo no, es que del Papa directamente no hablé. Es decir, no tengo, yo solo por respeto. Es decir, el respeto que a otras personas les merezca la figura del Papa, yo solo puedo hacerlo, aunque yo tenga un pensamiento distinto, solo puedo respetar a las personas que lo respetan y lo admiran. Y eso ya no tiene que ver con ser cristiano, no, tiene que ver con que uno cree las cosas. Y también una cosa hay que decir, porque si no sí que estaría mintiendo. Las personas sabemos cómo cambiar y sabemos cómo dejar de ser radicales en cosas que puede ofender a terceros. Es un ejercicio que le recomiendo a mucha gente. Vamos a ver, Ramoncín, a mí me tienes un poco hecha un lío, la verdad. Yo no sé si es el cambio generacional, la diferencia generacional que nos separa, pero vamos a ver. Has hecho pinitos como actor de teatro, te has dedicado a la canción, además has sido polémico, transgresor, ahora me acabo de enterar de que también eres cristiano. No sé, a ver qué más ha sido. No sé, pues tenía la verdad que un concepto totalmente equivocado de ti. Y además has sido presentador de un programa de televisión, e incluso varios. has sido, si no me equivoco, miembro de la Junta, que no consejero de la SGAE. Ah, sí, de eso ya hablamos. Sí, ¿no? Sí. Bien, ¿qué te ha hecho realmente famoso, Ramoncín? No, yo primero he de decir una cosa, yo me siento y me considero cantante, autor y compositor, es lo que pongo, y es la única definición de profesión que tengo en algún carné en mi vida, ¿no? Cantante, autor y compositor. Y la canción es lo que a mí me ha hecho una persona conocida, ¿no? Pero es que yo empecé hace 30 y muchos años, es que soy muy mayor. Aunque no se te note físicamente. No, soy muy mayor, han pasado mucho tiempo, ¿no? Mira, yo he escrito casi una docena de libros y ahora estoy a punto de firmar contratos para hacer la que será posiblemente mi primera... También escritor, mi primera entonces. novela de gestión. Se me había olvidado, Bueno, también escritor. para escribir y para que haya una editorial detrás y que te publique un libro, tendrás que hacer algo razonablemente bien, ¿no? Yo he escrito el diccionario de jergas más importante que se ha hecho nunca en ninguna lengua, y no porque lo haya hecho lo diga yo, sino porque ningún diccionario de jergas había acumulado nunca 9.000 entradas y más de 13.000 acepciones. Para eso, créeme, hay que trabajar duro, ¿no? No es que hiciera pinitos en teatro, en que yo empecé en el teatro. Empecé en un gabinete de teatro y luego hice una cosa en el gabinete, en el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, dirigido por, no me acuerdo quién, una obra de Marisa Ares, en el año 86, donde además tocábamos en directo, con la banda hacía la historia de un cantante. Ahora he estado ensayando hace poco una función de Jesús Bonilla, que seguramente en algún momento pondremos en escena. He trabajado en el cine. Es decir, yo creo que lo que yo hago, mi trabajo, se permite hacer todo eso. Sí, yo creo que... Y además es muy curioso porque el mundo sajón, por ejemplo, el mundo sajón lo que hace es que valora el que un ciudadano cante y escriba un libro y sea capaz de dirigir un programa de televisión y de hacer. Aquí parece que hay que pedir perdón cada vez que haces alguna cosa. Mira, si tú escribes un libro es porque hay un editor que está interesado en sacar tu libro, y si luego escribes otro y otro y otro y otro, es porque tus libros de alguna manera tienen interés y alguien va y los compra. Si te llaman para hacer películas es porque hay un director, o sea, no es una cosa que se me ocurre a mí. Para que te llamen para hacer una película, la última que hice fue Tánger, de Juan Madrid, tiene que haber un director de casting, un productor, un señor que pone el dinero, un guionista, que dicen, hombre, este tío podía hacer este papel, o sea, no es una cosa. Y cuando una televisión te dice, presente usted este programa, y podríamos referirnos al Lingo, no es el único que he presentado,
Pues el Dingo hizo 1007 programas en la televisión española, en la 2, y después, en el año 2000, 6 años después, hasta Castilla-La Mancha Televisión quiso llevarse el programa allí y tuvo el mismo éxito que tuvo en la 2, ¿no? Y además de ese programa surgieron todos estos programas que hay ahora en concursos culturales, por lo tanto hay que poner las cosas en su sitio. Lo que yo sí hago, desde luego, es cuando hago una cosa, hago esa cosa. Es decir, cuando ahora tengo que escribir un libro, y ahora me paro y lo que hago es escribir un libro, ¿no? Hablabas de televisión, eres muy buen conocedor del medio, y más que verte, estás aquí como pez en el agua. Yo quería preguntarte por Televisión Española. ¿Qué te parece un perfil como el de Leopoldo González Echenique, digamos un hombre de empresa, un buen gestor para sacar al ente público de la situación de desgobierno en la que se encuentra? ¿O crees que necesitaría más bien una persona que tuviera mucho conocimiento del medio audiovisual? Las dos cosas sería ideal. Pero a mí no me gusta la manera en que se ha nombrado al presidente de Televisión Española. No tengo nada en contra de él, ni le conozco, y ojalá lo haga muy bien, ¿no? Porque la televisión española... Se ha cambiado la norma, efectivamente, se lo nombrará en un par de días. Pero me parece a mí que el modelo de televisión española de estos últimos años no creo que sea criticable desde ningún punto de vista, ¿eh? Yo veo, sobre todo sigo el 24 horas, ¿no? Y me parece que son bastante ponderados, y lo han sido durante la época de Zapatero y lo están siendo en la época de Mariano Rajoy, ¿no? Y creo que en cualquier caso, por una televisión pública, habría sido mucho mejor encontrar una persona de consenso, ¿eh? Que todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo en alguien. Que sea un buen gestor está bien, porque en este momento nos preocupa a todos el dinero, nos hemos vuelto todos brokers, sabemos todos de todo, la prima de riesgo. Yo la única prima de riesgo que conocía era la hija de un tío mío que era muy peligrosa, ¿no? Pero ahora todo el mundo sabemos ya qué es eso, ¿no? Yo hubiera preferido un director de consenso y que tuviera las dos cosas, ¿no? Que conociera muy bien el medio. Ahora, si este es un hombre que sabe lo que tiene que hacer y que se va a ocupar de los números, lo que tendrá que hacer es dejarse asesorar por los que saben de televisión. He oído nombres como Fernando Navarrete y gente que lleva mucho tiempo y que sabe cómo funciona la televisión. Es lo que yo haría, ¿no? Rodearme de los mejores para que el ente público siga siendo lo que es hasta ahora. La primera televisión, la que más elegimos, ¿eh? Con todo lo que hay, ¿eh? Sin duda. La oferta, o sea que esa televisión hay que valorarla. Vamos a seguir hablando de televisión, pero vamos a ver antes unas imágenes. Marica de terciopelo, polvoriento, sutil y retorcido, urbanita enamorado, sí. Marica de terciopelo, un tema de 1978. Este tema mismo tendría éxito hoy, porque, si no tengo entendido, usted ha dicho que el gusto musical de los españoles está secuestrado. Sí. Entonces, ¿ahora tendría éxito? No es que tuviera éxito, es que sería imposible que un chaval de 19 años saliera en la única televisión, la única, ese programa lo vieron 18,5 millones de personas, ¿os imagináis? O sea, había eso y el UHF, ¿eh? A eso se está presentando Mercedes Milá, que podríamos sacarla a ella también para ver cómo hemos cambiado. Hoy, un tío que cante en directo, que no le conoce nadie, una canción de 6 minutos, que se llama Marica de terciopelo, en un programa de eso, el programa espectáculo más visto, me parece que es imposible. Han cambiado los gustos totalmente. No tendría posibilidad ninguna de hacerlo. Y cuando yo digo que el gusto musical en España está secuestrado, lo digo porque, efectivamente, desgraciadamente, por las radiofórmulas no hay posibilidad de oír todo lo que sepa. La gente debería saber que lo que se oye en las radios no son criterios estrictamente musicales, ¿eh? La gente debería saber lo que cuesta, cómo se hace, quién hace negocio con eso. Ha pasado siempre, ¿eh? Pero la diferencia es que tú ves una lista de éxitos de este año y está Lorenzo Santamaría, Ramoncín, Asfalto, María Jiménez, Las Grecas, Los Chichos, Mediterráneo, o sea, todo el mundo podía oír a todo el mundo. Tú elegías. Si te gustaba María Jiménez, te gustaba María Jiménez. Si te gustaba Burning, te gustaba Burning. Tenías la opción de elegir, ¿no? Pondré un ejemplo. Hay un disco de rock que se ha hecho hace un par de años por un artista que todos conocemos, Loquillo. No lo digo solo porque sea amigo mío. Posiblemente el disco Balmoral de Loquillo es uno de los mejores discos de rock que se han hecho en mucho tiempo en este país. ¿Alguien puede tararearme una canción de Balmoral, de los que estamos aquí? ¿Alguien podría? Aquí, los que están fuera, ¿alguien podría? En aquella época, tú entrabas en un baño, en el año 86. Estaba yo en un baño haciendo pipí y oí un tío entrar que mientras hacía pipí cantaba como un susurro una canción mía. Y cuando saliera un señor con corbata. O sea, quiero decir, porque la había oído, no sé si le gustaba o no, pero la había oído. Entonces, el gusto musical, ¿cómo se secuestra? Sacando exclusivamente unos determinados artistas, un determinado estilo o dos estilos y proscribiendo el resto de la música.
Y en general, eso es en general, en particular el rock en este país está proscrito. Ramón, es su oportunidad. Antes, cuando ha visto el vídeo, ha puesto un gesto raro al final, cuando han hablado de la cirugía estética. Lo cierto es que usted tiene la edad de mis padres, más o menos, y parece que... ¿Quién lo diría, no? Ya. Parece que no han pasado 2 años por usted. ¿Y a usted le parece que yo tengo aspecto de haber ido a un cirujano? No sé, un poco de radiofrecuencia, botox... Dígame lo que es, que me interesa, ¿eh? No, mire. ¿O es que ha hecho un pacto con el diablo? Yo me cuido mucho. Sí, lo he notado en las Yo me manicuras. rompí la nariz en el año 84 y lo que hice fue, yo me hice una rinoplastia que no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Se me acabó rompiendo, tenía más larga, más afilada, se rompió del caballete y tal. Pero de momento no he acudido a hacer ninguna otra cosa. No digo que no lo haría, creo que algo como el botox en los hombres es un error, pero eso lo creo yo. Porque creo que los gestos, y alguien como yo que gesticula tanto y que se ríe tanto, no debería hacer ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay que cuidarse, ¿no? Yo creo que hay que rezarle a los dioses para que las enfermedades te respeten, porque uno se puede cuidar muchísimo y de repente te ocurre algo, el pelo, va y se te cae, ¿no? Y el pelo aquí no hay tu tía, ¿no? Cuando yo tengo un primo que dice, Sinatra se quedó calvo, no hay nada que hacer. O sea, aquí nos quedamos calvos todos, ¿no? No hay manera posible de solucionarlo, ¿no? Pero yo me cuido. Yo soy una persona que tengo una de las cosas de mi vida es cuidarme, sí. Yo me cuido y me cuido yo, además. Y ahora este potín... ¿Usted cree que después de 30 años maquillándonos con esto que nos dan en la tele, si uno no se cuida un poco, porque esto nos come, y yo decidí que las toallitas solo no me valían, ¿no? Yo me cuido, la verdad es que me cuido. Me cuido y creo que tener un buen aspecto es estupendo. Y luego, claro, luego ya que el físico te lo permita y no es necesario pasar mucha hambre, Con hacer un poquito de ejercicio y tal es suficiente. Ramoncín, ¿se puede ser músico, cantante y abiertamente de derechas y no morir en el intento? Se puede ser. ¿Se Yo puede, creo por que ejemplo, hay gente... que hayan triunfado de verdad? Músico y cantante y que sea de derechas. Sí, músico, cantante y abiertamente de derechas. El gran Rafael es una persona de derechas. Es gran arriesgado, es un poco arriesgado, ¿no? El gran Rafael es una persona de derechas y lo ha dicho siempre. Contados, y ha tenido un gran éxito porque no creo que Julio Iglesias sea un revolucionario. Por ejemplo. O sea, quiero decir, ahora si me dices, en el rock tal, oye, pues mira, hay una niña que se llama Russian Red que tiene mucho éxito. Cierto, y cuando le han también. preguntado ha dicho, yo soy conservadora, ¿no? Yo creo que no tiene que ir... o sea, yo creo que hay una serie de cosas que hay que irse quitando ya en este país. Si tuviéramos que juzgar ahora políticamente a Paul McCartney, ¿lo sabríamos? Sabemos que John Lennon era bastante revolucionario, ¿no? Era revolucionario, pero viviendo en el Dakota, y comprando edificios. Claro. O pensamos en un hippie como Neil Young, un músico americano abiertamente entregado a la causa hippie y tal, y que es dueño de supermercados desde Canadá hasta Nuevo México, ¿no? O sea, quiero decir, es que tenemos que empezar a quitarnos estas cosas de la cabeza, ¿no? Cada uno es como es. Y cada uno, yo me siento una persona que tengo una idea, en este momento además, con lo que estamos sufriendo en este país, con la economía y tal, me sale un lado mucho más keynesiano, incluso marxista, que ultraliberal o liberal, ¿no? Equivocado no, pero es lo que yo pienso y lo que yo creo, ¿no? Ramón, pero lo que hay que formato saber... mini, que no se nos vaya. ¿Qué le parece toda la polémica que se ha generado y que todavía no hemos llegado al final en torno al cantautor Javier Crae? Pues mira, yo creo que condenar a alguien por yo no puedo ser muy breve, pero yo creo que hay una línea entre la libertad de expresión y el respeto a los demás, ¿vale? Yo puedo, en libertad de expresión, si usted me pregunta por la monarquía, darle 10 razones por las que creo que es mejor la república que la monarquía, pero sin insultar ni a la monarquía ni a los que forman parte de ella. Eso es la libertad de expresión. Si para yo decir que la república es mejor que la monarquía insulto a los monarcas, o al revés, a los republicanos, ya he pasado una línea, ya estoy en otra línea, que va más allá, es el respeto, ¿no? Yo creo que juzgar a un cantautor, a un cantante por hacer una cosa y tal, pues mira, yo no sé quién admite esa querella a trámite, quién le presenta la denuncia, la demanda, pero creo que Javier Crae lo que hay que juzgarle es por el talento, la entrega, la capacidad y la cantidad de años que lleva sordamente, en esa raya del gráfico que decíamos antes, escribiendo fabulosas canciones y contando fantásticas historias. Ramoncín, antes mencionabas a Loquillo. Él ha tenido la oportunidad de mantener unas desconocidas conversaciones que está promoviendo el Banco Sabadell con Chencho Arias. Si a ti este banco te propusiera mantener una conversación con alguien, ¿con quién te gustaría mantenerla y por qué?
Hay mucha gente, pero fíjate, yo creo que ahora por una cuestión de complicidad con una persona, con un fraile llamado Carlos Fuentes, con el que colaboro en un programa de televisión que además es de Sabadell y con el que de alguna manera ocurre algo espiritual entre nosotros, ¿no? Lo voy a decir así, ¿no? Me gustaría charlar o sea, creo que a la gente le gustaría ver al rockero con el fraile hablando. ¿Y sobre qué, de por algo, ¿no? ejemplo? Yo creo que deberíamos en este caso hablar precisamente de la vida, de las creencias, de la fe. Yo creo que sería muy interesante. Porque para mí alguien como él, que es un fraile franciscano, y que me parece que Francisco Asís es una cosa que está un escalón por encima de muchos otros, creo que hay cosas que Carlos puede contarme a mí que espiritualmente me pueden interesar mucho. Ramón, si tecleamos tu nombre en Google, una de las primeras entradas que nos salen es una historia cuanto menos peculiar de que denunciaste a tu madre porque iba con una cartera enseñando una foto tuya de cuando eras pequeño. No, es una broma de internet. Es una broma de internet. Alguien lo hizo a propósito de como yo estaba todo el rato diciendo que había que demandar a la gente que no era capaz de respetar los derechos de los demás. Algún cachondo se le ocurrió semejante broma. No. Se quedó en broma, fuiste a los tribunales. No, es una broma. Se quedó simplemente es en una una anécdota. broma. Las bromas son bromas. Ahí sigue, en internet. Sí, perfecto. Ramón, en los 90 te retiras temporalmente de la música, en un momento en el que no te estaban yendo las cosas nada mal y según afirmas en varias ocasiones, porque te sentías desencantado, habías perdido la emoción, pero ¿cuál fue el episodio concreto que desencadenó esa decisión que dijiste, bueno, basta, hasta aquí hemos llegado, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso? Creo que lo tengo más claro ahora que entonces, que lo tenía más claro entonces que ahora, ¿no? Acaba de grabar el doble disco en directo. Habíamos vendido hicimos doble platino de un disco doble, en vinilo, ¿eh? Pues luego salió una versión en CD y habíamos vendido 200.000 discos dobles, ¿no? Con lo cual y solamente tenía que seguir. Y yo creo que fue eso lo que me dio un vértigo. O sea, la sensación de que podía hacer, y además te lo dicen así claramente, oye, tenemos que grabar porque con esto que ha vendido, vamos, sacamos y tiramos 50.000, lo que tengas por ahí. Y esto... O sea, no estoy hablando de honestidad, estoy hablando de que no lo pude, o sea, con lo que me había costado, con lo que había, todo ese recorrido, todos esos 12 discos hechos en un periodo casi de 12 años sin parar, con lo que había sufrido cuando un disco bueno no funcionaba y de pronto estamos en ese punto en que llenábamos en todos sitios, el disco iba estupendo, tal, y pensé, o sea, que puedo hacer cualquier cosa ahora. Ahora puedo juntarme a la banda, estas canciones que han quedado por aquí, las tocamos y como hemos vendido mucho, vamos y los vendemos. Me dio vértigo, me dio una sensación de vértigo horrible. Eso es lo que creían todos. Ahora lo pienso y digo, un poco idiota sí que fuiste, ¿no? Pienso y digo, pero vamos a ver, ¿qué te pasó? Yo creo que estaba muy cansado. Es que yo grabé desde el año 1978 hasta el 90, que es cuando tú estás hablando, que salió este disco, grabé 12 discos, es imposible, no hay tiempo real. O sea, no hacía otra cosa. Y quería escribir el diccionario, había el proyecto ya de hacer un par de programas de televisión, y pensé que era bueno parar un momento. Posiblemente para mi carrera musical no fue bueno, pero para mí sí. Y para las canciones que he escrito después también. Cuando grabé en el 96 Miedo a soñar, volví a grabar con la misma ilusión que había grabado antes. Y cuando he grabado ahora, cuando El diablo canta, el último disco, lo he grabado como si fuera un primer disco, ¿no? Entonces, para mi carrera musical seguramente fue un error, pero para mí fue bastante bueno. Ramoncín, a ver, siempre has dicho que a ti te gusta reinventarte y todo eso. Entonces, yo no entiendo cómo en un momento apoyó un manifiesto, el de Timo No, que era contrario a OT, y luego formas parte del jurado. Pues mira, muy fácil, lo volvería a hacer. Nosotros no nos gustó, no fui yo, el manifiesto se escribió entre muchas personas. El manifiesto lo que decía es que no estábamos de acuerdo en que una cadena pública de televisión hiciera un negocio privado. Por si la gente no lo sabe, uno de los que hacía aquel negocio acabó con despacho en Televisión Española. Digo, por si la gente no lo sabe. Cuando quien lo hace es una cadena pública, privada, yo no tengo nada que decir. Yo me presenté a concursos cuando era crío, al concurso Yamaha y a otros sitios. Creo que uno tiene que hacer lo posible para darse a conocer. Y estar allí fue muy interesante y se hizo en una cadena privada con medios privados. En lo que estamos todos en contra, todos los que firmamos el manifiesto, músicos, artistas, autores, en que Televisión Española, con dinero de todos, estaba promoviendo el negocio de unos pocos. Era completamente injusto para el resto de los autores, cantantes, Con 22 años se definía así. Soy un negorrol clarísimo, lo reconozco, tengo la cara de reconocerlo.
Bueno, clarísimo para ti. Esto debe ser jerga Cheli de los 80, porque los que estamos ¿Qué aquí será eso de presentes... egorrol, de verdad? ¿Qué es un egorrol No tengo y ni qué idea. queda en ti de ese titular? No tengo ni idea. Un egorrol. Qué bueno, no, un papel, no sé, pensé que era el momento de decir algo como eso. ¿Y qué queda en ti de ese Pues mira, egorrol? yo creo que yo creo que todos tenemos algo, estamos aducidos por una parte de vanidad. Vanidad, vanidad, todo es vanidad, ¿no? Que dice el Eclesiastés, por acabar de una manera religiosa el asunto, pero yo creo que hay una parte en la que uno en la vida se va ratificando. Yo creo que el pensamiento que tenía ético, el pensamiento moral, no ha cambiado mucho, ¿no? La diferencia que hay entre esto y ahora son 30 y pico años. Y piensen en cualquiera de nosotros. Algunas de ustedes hace 30 años no habían nacido. Bueno, pues un egorrol maduro. Sí, sí, sí. No puedes vivir lejos de la ciudad. Ha sido estupendo, volvería a hacerlo una y otra vez. Creo que someterse a preguntas inteligentes, no hay nunca preguntas mal hechas, sino respuestas mal dadas, ha sido fantástico. Estoy dispuesto a repetir el año que viene y además ellas lo hacen muy bien. Muchísimas gracias, un placer. Now, everybody, do it.